Soy el doctor Jorge Docampo, jefe de servicio del Departamento de Neuroradiología de Fundación Científica del Sur y además coordinador docente del módulo del Sistema Nervioso Central en el curso de especialista de LASAR, de diagnóstico por imágenes. Los objetivos de aprendizaje de esta clase consisten en aprender los siguientes conceptos: dominancia, contraste Volt, paradigma y áreas elocuentes. Vamos a mostrar los diferentes tipos que existen de paradigmas y cómo realizarlos, dar un ejemplo de cómo realizarlos. También vamos a mostrar ejemplos de pacientes evaluados con resonancia magnética funcional. Vamos a explicar el concepto de dominancia. ¿Qué quiere decir esto? Que ambos hemisferios cerebrales son los encargados de ejercer la función ejecutiva de, por ejemplo, el movimiento de los brazos, el movimiento de las manos, de las piernas, las funciones del lenguaje, comprensión y expresión del lenguaje, escritura, emociones, pero uno de los hemisferios es el dominante, o sea, uno es el que se encarga más que el otro eh, con respecto a la ejecución de esa función. También tenemos que tener presente y conocer las áreas elocuentes que nosotros vamos a activar. Por eso tenemos que conocer anatomía funcional, o sea, las áreas de Brodmann. El área 4 de Brodmann es el área motora primaria, área motora que se encarga de ejecutar el movimiento de los brazos, manos, cuerpo, etc. Las áreas 44, 45 y 46 de Brodmann son las áreas correspondientes a la expresión del lenguaje, y las áreas 22, 39 y 40 son las áreas elocuentes correspondientes a la comprensión del lenguaje. ¿Qué secuencia vamos a utilizar para la resonancia funcional? Vamos a utilizar la secuencia BOLD, que es una secuencia que censa el pasaje de oxihemoglobina a desoxihemoglobina. Para decirlo en castellano, es una secuencia que censa el consumo de oxígeno. Y ese consumo de oxígeno lo vamos a identificar con la señal Volt, señal o contraste Volt. El contraste Volt es, fíjense, esa área roja ubicada en el lóbulo frontal izquierdo, que en este caso correspondería al área elocuente correspondiente a la expresión del lenguaje, Broca. También vamos a ver un área elocuente ubicada en el lóbulo temporal izquierdo, señal Volt, rojo, color rojo, que correspondería al área elocuente correspondiente a la comprensión del lenguaje, que la denominamos Wernicke. ¿Qué necesitamos nosotros para poder realizar una resonancia funcional? Lo primero que necesitamos es un resonador de 1.53 Tesla con el software habilitado para resonancia funcional. También necesitamos una pantalla donde proyectar imágenes, auriculares, una notebook y un cañón. La notebook y el cañón pueden entrar a la sala del resonador, no hay problema, pero tienen que estar más o menos a 1,5 metros del borde del magneto. ¿Cuáles serían las condiciones necesarias del paciente para poder realizar el estudio? Nosotros necesitamos que el paciente esté consciente para que pueda hacer las tareas o paradigmas. Tarea y paradigma sería lo mismo, después lo vamos a explicar bien. Las tareas que le tenemos que decir al paciente que haga. O sea, el paciente debe estar consciente. Tiene que tener además capacidad de obedecer órdenes. Por ejemplo, un paciente con un trastorno demencial severo no va a poder obedecer órdenes. Nosotros tenemos que explicarle la tarea que tiene que hacer dentro del resonador y el paciente tiene que realizarlas, o sea, tiene que obedecernos a nosotros y realizarlas. También tiene que estar tranquilo el paciente y concentrado. Por ejemplo,
Hay pacientes que durante la realización de la resonancia funcional están nerviosos o tienen ganas de ir al baño o están pensando en que tienen que preparar la cena o ir a buscar a los chicos al colegio y eso juega en contra con el resultado de la resonancia funcional. O sea, le tenemos que explicar al paciente que tiene que estar tranquilo, concentrado y muchas veces necesita un nuevo reexamen porque el paciente por ahí no está en condiciones para realizar este estudio. También necesitamos que el paciente no se mueva cuando estamos realizando el estudio. Bueno, ¿qué es un paradigma? Paradigma es una tarea que se le hace realizar al paciente para activar las áreas elocuentes. ¿Y qué es el área elocuente? Es el área encargada del cerebro, o sea, son las neuronas, que se encargan de ejercer la función de, por ejemplo, el movimiento de las manos, funciones del lenguaje, por ejemplo, comprensión del lenguaje, expresión del lenguaje, funciones de memoria. Esas serían las áreas elocuentes y que son las áreas que nosotros vamos a buscar con esta secuencia. Y el paradigma serían las tareas que le vamos a decir al paciente que realice para poder activar esas áreas. Bueno, ¿cuáles son los factores que tenemos que tener en cuenta para armar un paradigma, o sea, una tarea que el paciente tenga que realizar dentro del resonador? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la edad del paciente. O sea, no es lo mismo que realizarle el estudio a un chico de 8 años que por ahí lee un poco más lento que a un adulto de 25 años profesional en donde la lectura es mucho más rápida. También el nivel educativo. Si el paciente es analfabeto, nosotros no podemos mostrarles paradigmas verbales, o sea, paradigmas de decir, por ejemplo, complete el verbo que falta en la oración, porque el paciente no sabe leer. ¿Ok? Y también tenemos que tener en cuenta las capacidades visuales, auditivas y motriz. Si el paciente es ciego, yo no le puedo hacer paradigmas visuales. Tengo que utilizar un paradigma auditivo para, por ejemplo, activar áreas del lenguaje. Si el paciente tiene una dificultad motora, no vamos a poder realizar un paradigma de motor. O sea, no le vamos a poder decir que el paciente mueva la mano cuando está paralizada la mano. Bueno, hay tres tipos principales de paradigmas. El paradigma continuo, el paradigma activación-reposo y el paradigma con diferentes tipos de activación en forma intercalada. Ahora vamos a explicar bien eso. Bueno, vamos a explicar un poco esto. Vamos a dar un ejemplo de paradigma. Le vamos a decir al paciente que la tarea que tiene que cumplir es seguir con la mirada el movimiento del círculo. En un paradigma continuo, la secuencia dura aproximadamente 4 minutos. ¿Está? O sea, depende de cada centro, pero nosotros le vamos a explicar con una secuencia de 4 minutos de duración. Entonces, el paradigma continuo sería durante los 4 minutos que dura la secuencia, el paciente tiene que seguir con su mirada el movimiento del círculo. Eso sería el paradigma continuo. Para el armado de un paradigma de activación y reposo, vamos a dividir esta secuencia de 4 minutos en 8 partes. 8 bloques u 8 dinámicos. Es lo mismo, cada dinámico tiene que durar 30 segundos. Entonces es importante que si la secuencia dura 4 minutos, esta la vamos a dividir en 8 partes de 30 segundos cada una. En un paradigma de activación-reposo, vamos a comenzar siempre con el reposo. Durante los 30 segundos de reposo el paciente no tiene que hacer nada.
y en los 30 segundos de activación el paciente tiene que seguir el círculo. Entonces va intercalado, reposo con activación, un total de 8 veces, o sea, sería 4 bloques de reposo y 4 bloques de activación. El paradigma de activación-reposo nos va a permitir tener mayor umbral estadístico. ¿Por qué? Porque vamos a comparar el cerebro en reposo con el cerebro activado, o sea, el cerebro estimulado por el paradigma del movimiento visual. Bueno, una vez finalizada la secuencia, nosotros tenemos que postprocesar estas imágenes. Las podemos postprocesar con un software comercial, por ejemplo el que trae el resonador. En General Electric el software se denomina Brainwave, o si no, un software de investigación, software de research. Nosotros utilizamos el SPM8. El SPM8 tiene que ser manejado por personal entrenado. Puede ser un físico médico, un técnico especializado o un médico que sepa manejar este software. ¿Qué nos permite el SPM8? Nos permite que el resultado que obtenemos en la resonancia funcional tenga un alto valor estadístico, o sea, una robustez estadística. Va a quitar todas las áreas de activación que son ficticias, los falsos positivos, y van a quedar las áreas elocuentes que son estadísticamente significativas. Con resonancia funcional podemos identificar áreas elocuentes motoras, somatosensitivas, del lenguaje, de memoria, auditivas y visuales, y otras más. Pero para esta clase solo vamos a explicar cómo se estudian las áreas elocuentes motoras y del lenguaje. Vamos a comenzar con las áreas elocuentes motoras, cómo estudiarlas. Para estudiar las áreas elocuentes motoras tenemos dos tipos de paradigmas motores que podemos usar. Existen varios paradigmas, pero yo les voy a explicar los dos que más utilizamos en nuestra institución, que son el movimiento de los dedos de las manos en forma simultánea y el movimiento de los dedos de las manos en forma alternada. Bueno, vamos a explicar el primer paradigma, movimiento de los dedos de las manos en forma simultánea. Siempre hay que explicarle al paciente el paradigma, o sea, la tarea, antes de entrar a la sala del resonador. Eso es importante, es fundamental. El movimiento de los dedos de las manos en forma simultánea es: yo voy a mover ambas manos durante el periodo de activación. Y lo que se le pide al paciente es que haga el movimiento en pinza con el pulgar y el dedo índice, o sea que el pulpejo del dedo pulgar presione al pulpejo del dedo índice, después el dedo mayor, después el dedo anular y por último el meñique. Y hacemos el mismo movimiento continuo, o sea, sin parar, meñique, anular, mayor y pulgar. Ida y vuelta durante los 30 segundos de activación. En el momento de reposo, al paciente se le dice que deje de mover las manos. Recuerden que cuando hacemos el paradigma de movimiento de los dedos de las manos en forma simultánea, tienen que mover ambas manos. El segundo paradigma que podemos hacer es el movimiento de los dedos de las manos en forma alternada, o sea, en vez de utilizar reposo, lo que voy a hacer es, primero va a mover durante los primeros 30 segundos la mano derecha, o sea, los dedos de la mano derecha, y los siguientes 30 segundos los dedos de la mano izquierda, y así sucesivamente, en forma intercalada o alternada. Con estos paradigmas vamos a activar las áreas elocuentes motoras. Ahora, ¿dónde están ubicadas? Tendríamos que saber dónde están ubicadas. Bueno, yo les voy a dar algunos signos
radiológicos anatómicos para poder localizar a la circunvolución central, que es donde va a estar ubicada habitualmente el área motora primaria. Para ello tenemos que primero identificar el surco frontal superior. Surco frontal superior es el surco que divide la circunvolución frontal superior de la media, que es el que marcamos con la raya flexuosa roja. Este surco frontal superior finaliza en el surco precentral. Esto se da en el 95% de los casos, no en todos los pacientes, así que esto por ahí no se va a ver en todos los pacientes. Por detrás del surco precentral está la circunvolución central. La circunvolución central está entre la cisura de Rolando y el surco precentral. Lo que vamos a marcar entonces con la flecha amarilla es la circunvolución precentral o área motora primaria. Ahí es donde está ubicada el área motora primaria. Y obviamente por detrás de la cisura central o de Rolando está ubicada la circunvolución postcentral o postrolándica, que es el área somatosensitiva primaria. Hay otro signo que buscan los neurocirujanos principalmente, que les gusta mucho encontrar, que es el signo de omega invertida. El signo de omega invertida, el que estamos viendo de color celeste, nos va a marcar que está por delante de este signo, está ubicada la circunvolución precentral o área motora primaria. Cuando hacemos el paradigma motor bilateral con manos simultáneas, o sea, con movimiento de los dedos de las manos en forma simultánea, vamos a obtener como resultados la activación de la corteza motora primaria en forma bilateral. También va a estar activada la corteza somatosensitiva primaria, ya que yo estoy apretando el pulpejo de los dedos y en el pulpejo de los dedos existen receptores sensitivos que van a activar la corteza somatosensitiva, o sea, se activa motor y sensitivo. Y vamos a también identificar el área motora suplementaria, ya que estamos haciendo movimiento en pinza y el área motora suplementaria es el área encargada del movimiento fino, o sea, el movimiento de dedos. Vamos a ver también activación cerebelosa. ¿Por qué vemos activación cerebelosa durante este tipo de paradigma? Debido a que el cerebelo lo que va a hacer es modular la función de las corticoespinal, o sea, modula la función de la corteza motora primaria. Entonces las neuronas del cerebelo controlan la función de la corteza motora primaria. Cuando utilizamos el paradigma motor bilateral, pero con movimiento de los dedos de las manos en forma alternada, vamos a obtener como resultado que las áreas motoras primarias van a tener color diferente. El área motora primaria derecha va a tener color azul. Recuerden que el área motora primaria derecha se activa con el movimiento de la mano izquierda, siempre contralateral, ¿no? Y el área motora primaria izquierda va a tener un color rojo amarillento. También podemos hacer el paradigma activación-reposo con el movimiento de una sola mano. O sea, empiezo con reposo, en los 30 segundos de activación le digo mueva la mano derecha, después continúo con reposo, continúo con movimiento de mano derecha, así sucesivamente durante los 4 minutos. Y lo que voy a obtener como resultados es la activación de la corteza motora primaria del lado izquierdo, en el hemisferio cerebral izquierdo. Bueno, vamos a explicar ahora cuáles serían los paradigmas para activar las áreas elocuentes correspondientes al lenguaje.
Vamos a hablar primero del concepto de lenguaje y dominancia. El 100% de los pacientes diestros tiene una dominancia en el hemisferio cerebral izquierdo, o sea, las áreas elocuentes del lenguaje van a estar ubicadas en el hemisferio cerebral izquierdo. Con respecto a los pacientes zurdos, el 85% tienen dominancia en el hemisferio cerebral izquierdo también. Se puede ver activación bilateral, o sea, de ambos lóbulos frontales y de ambos lóbulos temporales, pero la dominancia, o sea, va a haber mayor activación siempre en el hemisferio cerebral izquierdo. Solo el 15% de los pacientes zurdos van a tener dominancia en el hemisferio cerebral derecho, o sea que las áreas elocuentes del lenguaje van a estar en el hemisferio cerebral derecho. ¿Cuáles son los paradigmas que se pueden utilizar para activar las áreas elocuentes del lenguaje? Bueno, existen varios. Yo les voy a mostrar dos tipos de paradigmas: el paradigma de verbos y el paradigma de formación de palabras. ¿Qué es lo que pretendemos activar? Pretendemos activar o identificar las áreas elocuentes de comprensión del lenguaje, o Wernicke, que serían las áreas de Brodmann 22, 39 y 40. El área 22 principalmente se encarga de diferenciar si lo que yo estoy escuchando corresponde al ladrido de un perro, al motor de un auto o a que una persona me está hablando. El área 39 de Brodmann sería el área encargada de comprender lo que me están preguntando, lo que me están contando. Y el área 40 es un área accesoria también que ayuda al área 39 a la comprensión del lenguaje. Existen muchas áreas de asociación del cerebro que ayudan al área 39 a comprender el lenguaje porque es un sistema complejo. Con respecto a la expresión del lenguaje, que serían el área de Broca, tenemos tres áreas de Brodmann, la 44, 45 y 46, que están ubicadas en las circunvoluciones frontal, media e inferior. Bueno, vamos a explicar el paradigma verbal. Recuerden siempre, antes de que el paciente entre a la sala del resonador, nosotros tenemos que explicar el paradigma que le vamos a hacer. Para hacer este paradigma tenemos que tener, como yo les dije anteriormente, una notebook y un cañón y una pantalla dentro de la sala de resonador. Además, otra cosa, la bobina tiene que tener un espejito que le permita al paciente poder ver lo que se está proyectando en la pantalla. El paradigma verbal consiste en completar la oración, o sea, fíjense, acá tenemos una oración en donde le falta el verbo, lo que el paciente tiene que hacer es completar el verbo que falta en la oración. El paciente va a leer la oración incompleta, le decimos que lea la oración incompleta, por ejemplo, los chicos, plim, 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 a la pelota, y después completarlo. Los chicos juegan a la pelota. Este paradigma hay que hacerlo en silencio, o sea, el paciente no puede hablar porque si habla corre riesgo de mover su cabeza. Entonces le decimos al paciente que lo piense. Ya con pensarlo se van a activar las áreas elocuentes del lenguaje. Acá tenemos otro ejemplo, la madre, puntos suspensivos, la comida, puede ser la madre sirve la comida, la madre prepara la comida. ¿Y qué es lo que vamos a obtener como resultados? Como usamos cañón, como usamos una oración, el paciente se le va a activar al paciente las áreas visuales, primarias y de asociación. Y también se van a activar las áreas de Wernicke, de comprensión del lenguaje, porque está leyendo la oración y está intentando pensar cuál es el verbo que le faltaría a esa oración. Bueno, a través del fascículo arcuato, que es parte de lo que sería el fascículo longitudinal superior, esa información llega a Broca y Broca dice, bueno, el verbo junto con Wernicke
El verbo que falta sería, por ejemplo, los chicos juegan a la pelota. Todo este trabajo lo hacen Wernicke y Broca en conjunto. Si bien Broca es el área encargada de expresión del lenguaje, es un trabajo en conjunto que se hace entre Wernicke y Broca. El resultado de este ejercicio sería el siguiente. Fíjense que ambos lóbulos frontales tienen activación de contraste Volt, pero el lóbulo frontal izquierdo tiene más activación de contraste Volt. Esto es lo que yo denomino dominancia, o sea, la dominancia es izquierda, porque yo veo más activación del lado izquierdo. Si bien los dos lóbulos frontales tienen activación, el izquierdo tiene mayor activación. Eso sería el área elocuente correspondiente a la expresión del lenguaje, Broca, lóbulo frontal izquierdo. Y después el lóbulo temporal izquierdo también tiene un área de activación de contraste Volt, que la marcamos con la flecha, y esa sería el área de Wernicke, comprensión del lenguaje. En este caso vemos que solamente está activado el lóbulo temporal izquierdo. También vemos que están activadas las áreas visuales de asociación por los que yo les dije, o sea, estamos proyectando una oración en la pantalla y el paciente está leyendo esa oración. Entonces utiliza las áreas visuales. El área de Broca ya vimos que puede estar en ambos lóbulos frontales, pero ser dominante en un lóbulo frontal. Y otra de las cosas que podemos llegar a encontrar es que veamos que el área de Broca se activa en forma parcheada, como en este caso. Yo les estoy mostrando que hay varios focos de activación de contraste Volt en el lóbulo frontal izquierdo. O sea, no una zona única, sino varios focos de activación. En este caso, fíjense que la dominancia es del lado izquierdo, del hemisferio izquierdo. Vamos a explicar ahora el paradigma de formación de palabras o paradigma de palabras, es lo mismo. Le vamos a decir al paciente, durante los 30 segundos de activación, que piense palabras que empiezan con la letra, por ejemplo, F. Entonces el paciente tiene que pensar durante esos 30 segundos palabras que pueden ser ciudades, nombres, etc. Flor, fundación, Florencia, fauna, etc. En el momento del reposo el paciente no tiene que pensar palabras. Lo que vamos a encontrar acá es activación en el lóbulo frontal izquierdo, área elocuente correspondiente a Broca, que ya les expliqué. Fíjense que en este caso fue unilateral, lado izquierdo, y en el lóbulo temporal izquierdo, área elocuente correspondiente a Wernicke. Fíjense que las áreas visuales no están activadas, porque pues solamente le ponemos una letra al paciente y el fondo de pantalla es negro, así que las áreas visuales, por lo general, en el paradigma de formación de palabras o paradigma de palabras, no se activan. ¿Cuál es la principal indicación de una resonancia funcional? La planificación prequirúrgica de un tumor localizado en un área elocuente. Lo que nosotros vamos a ver es si existe compromiso de ese tumor sobre el área elocuente correspondiente, por ejemplo, área elocuente motora o del lenguaje, o si no existe compromiso. En caso de que exista compromiso, vamos a ver si hay desestructuración e infiltración del área elocuente, lo que se llama migración o pseudomigración del área elocuente, o sea que nuevas neuronas se encargan de ejercer la función de las neuronas que están infiltradas, o compensación del hemisferio contralateral debido a la infiltración del área elocuente. Bueno, veamos ejemplos ahora de tumores que están localizados en áreas elocuentes para poder entenderlo. Aquí les muestro un glioma de bajo grado ubicado en el lóbulo frontal derecho, de gran tamaño, que colapsa en forma parcial al ventrículo lateral derecho, desplaza un poco línea media.
no tiene edema vasogénico, o sea, crece muy lentamente. Y fíjense que el área motora primaria, ubicada en el hemisferio cerebral derecho, no se encuentra comprometida. Si bien hay un poquito de activación de contraste Volt pegada al borde posterior del tumor, el área motora primaria, propiamente dicha, no está comprometida por el tumor. Sí está cercana, está adyacente al tumor, pero no está infiltrada por el tumor. Lo mismo que el área motora suplementaria. La área motora suplementaria está ubicada lejos del tumor. Este es un paciente con un astrocitoma grado 2, ubicado en el cíngulo del lado derecho. Fíjense que el área motora primaria del lóbulo frontal derecho no se encuentra comprometida por el proceso expansivo, pero sí el área motora suplementaria. Fíjense que está en íntimo contacto con el borde posterior del tumor. Entonces, esta información es la que tiene que saber el neurocirujano si es que va a operar a este paciente, le va a hacer una resección total, porque si llega a resecarle el área motora suplementaria, probablemente el paciente tenga problemas con el movimiento fino de las manos, el movimiento en pinza, que era lo que hacíamos con el paradigma motor. Aquí estamos viendo un astrocitoma grado 3. Es un poco más agresivo, fíjense que a diferencia del anterior tiene edema vasogénico, es heterogéneo y este lo que ha generado es una desestructuración del área motora primaria del hemisferio cerebral izquierdo, donde está ubicado, ¿no? El tumor está ubicado en la región frontoparietal izquierda, justo en la topografía de la circunvolución central y postcentral izquierda, y lo que ha generado es una desestructuración de las áreas motoras y somatosensitivas primarias del hemisferio cerebral izquierdo. Están ubicadas un poco más en situación cefálica y por delante del tumor. Entonces, lo que existe es un riesgo si el paciente es operado, se le realiza una resección total de este tumor, existe un alto riesgo de que el paciente quede con alguna secuela motora. Y este es un ejemplo de un glioblastoma, un glioma de alto grado, grado 4, en donde también se le realiza paradigma motor bilateral. Y fíjense que encontramos contraste Volt intratumoral, o sea, dentro del tumor hay activación de contraste Volt. Esto quiere decir que pueden haber neuronas infiltradas que todavía tengan alguna función. Entonces, si se le reseca el tumor, el paciente puede quedar secuelado. O también esa activación de contraste Volt puede ser debida a el comportamiento intrínseco del tumor, o sea, a la presencia de consumo de oxígeno propio del tumor. Eso también puede llegar a ser causa de la activación de contraste Volt intratumoral. Podemos utilizar fusión de resonancia funcional con tractografía para una mejor evaluación prequirúrgica de un tumor. Fíjense acá, como estamos viendo las áreas motoras primarias y suplementarias de color rojo y los haces corticoespinales. Fíjense que el haz corticoespinal del lado derecho no se encuentra comprometido por el glioma frontal derecho en estudio. Este es un caso de un oligodendroglioma grado 2, en donde estamos evaluando áreas del lenguaje. Fíjense que el hemisferio dominante es el hemisferio cerebral izquierdo, donde vemos mayores focos de activación de contraste Volt. Wernicke está ubicado en su topografía habitual, la W lo marca, está en la primera fila, es la última imagen de la primera fila y ahí figura la W, ahí es donde está localizado Wernicke, pero Broca está parcheado, o sea, vemos varias zonas de activación de contraste Volt
ubicadas por detrás y por encima de la topografía original de Broca. Esto es debido a que el tumor infiltró las neuronas de Broca. Esto es un glioma bajo grado que crece muy lentamente, entonces infiltra las neuronas que se encargan de la expresión del lenguaje, que es Broca, entonces nuevas neuronas se encargan de ejercer esa función, lo que da como resultado que el paciente nunca haya tenido afasia, o sea que el tumor crezca muy lentamente y el paciente no haya tenido afasia. Entonces estamos viendo un caso de lo que sería pseudomigración de las áreas elocuentes de expresión del lenguaje de Broca, que es lo que marcamos con los círculos rojos. Ahora les voy a mostrar un caso de una paciente de 42 años de edad, sexo femenino, zurda, que tiene un glioblastoma ubicado en el lóbulo temporal derecho. Habíamos dicho que en la mayoría de los casos el hemisferio dominante del lenguaje era el hemisferio izquierdo, pero en un bajo porcentaje de pacientes zurdos se encuentra lateralizado a derecha. Este es un glioblastoma. Fíjense que tiene poco edema, es raro, no es típico encontrar un glioblastoma de estas características, pero bueno, por anatomía patológica lo fue. Vamos a ver la resonancia funcional. Le hicimos el paradigma de verbos para identificar las áreas elocuentes del lenguaje. Les marco con flecha amarilla donde está localizado el tumor. Este es el hemisferio cerebral derecho en plano sagital. Estamos viendo al tumor que está ubicado en las circunvoluciones temporal media e inferior. Fíjense que las áreas elocuentes correspondientes a Broca, que son aquellas áreas de activación de contraste Volt ubicadas en las circunvoluciones frontal inferior y media, se encuentran ubicadas en su topografía habitual y lejos del tumor. Pero las áreas elocuentes correspondientes a Wernicke, o sea, a la comprensión del lenguaje, existe un área, que es la primera foto, que está casi en íntimo contacto con la lesión. Las otras dos áreas están en la circunvolución temporal superior, pero en la primera imagen vemos que existe un área de activación de contraste Volt bastante grande que está pegada al tumor. Eso es lo que nosotros identificamos con esta técnica no invasiva. El paciente fue intervenido quirúrgicamente. Les estoy mostrando piezas anatómicas. Fíjense, superior abajo, inferior arriba. Se marca el tumor con flecha negra. Ese color rojizo, así es como se ve el glioblastoma por macroscópicamente, y al paciente se le hizo estudio de neuroestimulación con electrodos, constatándose que por encima del tumor, inmediatamente por encima del tumor, estaban las áreas elocuentes correspondientes a la comprensión del lenguaje. O sea, si se activaban esas áreas, generaba afasia y anomia. Fíjense el íntimo contacto con el tumor. Los hallazgos que se encontró en intraquirúrgico coinciden con los hallazgos que nosotros encontramos en la resonancia magnética funcional. Obviamente es mucho mejor la técnica de electrodos intraquirúrgico, pero es invasiva, es una técnica invasiva. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de compensación del hemisferio contralateral por un tumor que invade la zona elocuente. Aquí estamos viendo un glioma de bajo grado, un oligodendroglioma precisamente, que infiltra el lóbulo frontal izquierdo. Fíjense que hay una desestructuración del área de Broca, o sea, vemos áreas parcheadas en forma bilateral de ambos lóbulos frontales. Wernicke está en su topografía habitual,
lo marcamos con una flecha celeste y con la W. Bueno, este paciente fue intervenido quirúrgicamente y 3 años después de la primera resonancia que les mostré, vino a hacer una nueva resonancia funcional. Se le hizo una resección parcial del tumor, el tumor infiltró todo el lóbulo frontal izquierdo. Y fíjense el hallazgo interesante que encontramos en este caso. Yo les marco con flecha amarilla zonas de activación de contraste Volt en el lóbulo frontal derecho, o sea, el hemisferio cerebral derecho está compensando el déficit del el que era antes hemisferio dominante del lenguaje. Como está el lóbulo frontal izquierdo infiltrado, el lóbulo frontal derecho compensa con estas áreas de activación de contraste Volt, con estas áreas elocuentes de expresión del lenguaje, compensa ese déficit. Después también vemos con las flechas celestes que Wernicke también está lateralizado a derecha, o sea, hay una compensación completa del lenguaje. Es un hallazgo bastante interesante que tuvo este paciente. En el primer estudio veíamos que la dominancia era izquierda y en el control a los 3 años, después de una cirugía y mayor infiltración del tumor, ya la dominancia cambió a derecha por compensación del hemisferio contralateral. Para concluir, entonces nosotros tenemos que conocer la anatomía funcional y la localización habitual de las áreas elocuentes para poder realizar una resonancia funcional. El paciente tiene que estar, recuerden, lúcido, consciente y debe obedecer nuestras órdenes para poder hacer los paradigmas, si no, no vamos a poder activar esas áreas elocuentes. Y tenemos que dedicar tiempo justo y necesario al paciente para que aprenda a realizar estos paradigmas o tareas antes de entrar al resonador. Recuerden eso, es importante. Antes de entrar al resonador tiene que saber qué es lo que va a hacer el paciente. En caso de que salga mal, se le hace un nuevo turno, se le da un nuevo turno y el estudio va a salir exitoso. Bueno, muchas gracias por su atención y estoy a su disposición frente a cualquier duda.